Hola, seguimos y pues para esta cuarta entrega vamos a enseñarles cómo crear una prueba, un cuestionario online para que los chicos desde casa puedan responder a manera de un examen algunas preguntas de tipo académico sobre las diferentes asignaturas. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es ya ingresar a nuestra cuenta como es habitual y pues escoger en la pestaña cursos la asignatura en la que queremos desarrollar o elaborar este material didáctico sobre pruebas y cuestionarios. Una vez abierto el curso, ¿sí? Nos vamos hasta la sección de agregar contenido y escogemos agregar prueba y cuestionario. La entrega anterior hablamos sobre cómo agregar tareas y ahora pues agregar pruebas y cuestionarios. Pues bien, vamos a configurar primeramente nuestra prueba, ¿no? Es una ventana un poquito parecida a lo de las tareas, pues tenemos que poner el título de la evaluación, ¿no? Por ejemplo, evaluación, o puede ser prueba, ¿sí? Evaluación, eh, número, por ejemplo, el número uno, y podríamos especificar la asignatura o más bien hablar sobre un tema en particular. Ahora voy a cambiar un poquito, en vez de poner la asignatura, voy a poner, por ejemplo, la sustracción o resta, ¿no? Vamos a hablar sobre eso en matemáticas. Bien, el siguiente paso indica la fecha límite. Supongamos que esta tarea, si hoy estamos a 16, la vamos a entregar hasta el viernes 20, por ejemplo, puede ser una opción, ¿no? O simplemente que el día de hoy lo hagan los chicos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarle hasta el 20 y la hora de entrega máxima del 20 de marzo sería a las 11:59. En este casillero, por favor, hay que tener atención, solamente escribimos en formato de 12 horas, no 24, no, sino 12 horas. Bien, el valor de la evaluación, una vez terminada, es de 10 puntos. La categoría, como ya les dije en las tareas, no es imprescindible, pero para entrar en detalle podríamos crear una nueva categoría y le podríamos poner aquí evaluaciones parciales o evaluación parcial, ¿sí? Mejor así, evaluación parcial. Bien, el periodo no marcamos nada, el factor está bien 1, la escala es numérica, ya les hablé sobre esto en la clase anterior, y pues aquí tenemos que distinguir lo siguiente, ¿no? Estadísticas de las calificaciones deshabilitadas no debe estar marcado, publicado ya para los estudiantes, para que en cuanto guardemos les llegue a ellos la prueba o ya se habilite. ¿Sí? También podemos aceptar comentarios y por acá tenemos un icono que vendría a ser algo así como una prueba especial para cierto grupo de estudiantes, ¿no? Pero bueno, esto veríamos en una próxima entrega. Damos clic en crear y se crea inmediatamente la actividad, ¿no? La prueba o cuestionario. Bien, el siguiente paso, les sugiero antes de crear las preguntas, es configurar, ¿sí? La evaluación. Por ejemplo, aquí dentro de las opciones que tenemos es las instrucciones que se les da para desarrollar esta prueba, las entregas, ya vamos a ver, pero bueno, empecemos por esto. Como primer paso, digamos, lea detenidamente cada una de las preguntas antes de responder. Punto. Esa sería la primera recomendación. Utilice el libro de trabajo, coma, revise sus tareas con respecto al tema. Punto. También yo suelo sugerirles, ¿no? A veces por la calidad del internet, porque son equipos que pueden fallar, tome una vez terminada la evaluación, tome una captura de pantalla de sus resultados como respaldo. Punto. Bien, bueno, a esto le podríamos aplicar formato. Aquí también voy a ponerle, voy a seleccionarle esto y le voy a aplicar viñetas. ¿Sí? Listo. Y también a veces nos toca resaltar para llamar un poquito la atención. Le voy a poner en color rojo. Bien,
Podemos adjuntar aquí un material de apoyo para los chicos, ¿no? Por ejemplo, podríamos aquí, si vamos a hablar sobre la sustracción, por ejemplo, podríamos decirle que mire un video relacionado. Por ejemplo, aquí tenemos un video de YouTube sobre la resta. Doy al icono compartir y aquí tenemos la opción copiar enlace. Doy clic en copiar enlace, cierro esto. Regreso a la evaluación y puedo adjuntar aquí un enlace para que los chicos revisen un poquito, se introduzcan al tema, ¿sí? En caso de que lo necesiten. Control B, comando B, y pongamos aquí, hablemos sobre la resta. Video sobre la resta. Adjuntamos, miren, ya se adjuntó ahí. Y también podríamos poner otro tipo de material, por ejemplo, que revisen, no sé, páginas en la internet donde se pueda revisar, temas relacionados a la evaluación que vamos a hacer, ¿no? Bien, entonces una vez que ya hemos puesto el material didáctico para los chicos, hemos puesto sus instrucciones, vamos ahora a esta parte, a hablar sobre las entregas. Las entregas ya dijimos que va a estar habilitado o se habilitaría hasta el 20, pero vamos a poner aquí una fecha, un periodo de habilitación. Le vamos a decir que esta evaluación la podrán hacer hasta, y aquí nos saldría una sola fecha, por ejemplo hasta el 20, y que podríamos estar disponible hasta las 11:59 PM. Por favor, tendrán cuidado en esto porque si ponen AM, los chicos podrían confundirse, van a pensar que es 11 de la noche, 11 de la mañana, cuando en realidad queríamos hasta las 11 de la noche. Si querríamos darle un tiempo, un periodo para que elabore la tarea, supongamos que yo quiero enviarle ahora y quiero que esté disponible desde el mediodía hasta la medianoche, entonces cojo esta opción, habilitar desde el 16. Se abriría, por ejemplo, a la 1 de la tarde, 01:00 PM. Ya les dije que debemos hablar en formato, escribir en formato de 12 horas. Y aquí estaría habilitada hasta el 16 también, pero de las 12 de la noche. Es decir, esta evaluación va a estar disponible. Va a abrirse a visualizarse a los estudiantes a la 1 de la tarde y va a estar disponible hasta las 11:59 de la noche. Es decir, que pasado ese tiempo, después de ese periodo, la plataforma se cerrará y ya nadie podrá entrar a la evaluación y mucho menos hacer sus entregas. ¿Le vamos a poner límite de tiempo? Bueno, podría ser, ¿no? Que dependiendo de la dificultad de la prueba, no sé, podría ser 30 minutos, 15 minutos, lo que ustedes consideren, dependiendo de la dificultad. El límite de intentos, aquí deciden ustedes. Sin límite significa que puede hacer las veces que quiera hasta que obtenga el mejor puntaje o se promedie. Pero yo les sugiero probar con 2 veces. ¿Por qué? Porque a veces los chicos entran a la plataforma, empiezan a hacer su tarea y, por ejemplo, se les corta el internet, se apaga su computadora, etcétera. Y si dejamos en una sola vez, pues vamos a hacer que ellos pierdan esa oportunidad. De todas maneras, con 2 veces o 2 intentos es suficiente, ¿no? Entonces vamos al límite de intentos 2 veces. Y aquí, ¿cómo califica? Si es que se intentan 2 veces. Escogemos el resultado más alto de las 2 calificaciones, el resultado más nuevo, más reciente, es decir, el último, o promediamos. Yo, por ejemplo, en mi caso, trabajo con promedio de resultados. Hacen 2 veces y se promedian las 2 calificaciones. Orden aleatorio significa que las preguntas van a salir a cada estudiante en diferente orden. Yo, por ejemplo, le voy a marcar que sí. La paginación, esto indica si las preguntas se muestran en una sola página todas, ¿sí? De forma vertical, o si se utiliza una página por cada pregunta. Yo suelo coger esto para que no causen distracciones. Una pregunta por página. El teclado, pues bueno, español. La revisión de la pregunta significa que el estudiante tiene la oportunidad de revisar las preguntas que va respondiendo. Si ponemos que no, significa que contesta la primera pregunta, pasa a la segunda y ya no podría regresar a la primera. Entonces es preferible ponerle que sí puede hacer rectificaciones en las preguntas anteriores mientras hace la prueba. Reanudable significa que puede pausar la prueba y le ponemos que sí. Eso también a veces cierran accidentalmente la página, entonces que se reanude la prueba de dónde quedaron. Y ver las entregas, aquí
ponemos que sí. Yo sugiero poner que sí, porque si ponen esta tercera que dice sí con las respuestas correctas, ya le estaríamos dando cómo debió haber resuelto la prueba, y eso puede permitir que el estudiante pase esta información a sus compañeros que aún no han hecho la prueba. Entonces simplemente ponerle que sí pueda haber la entrega, ¿no? Pero no con las respuestas correctas. Guardamos los cambios. Una vez configurado todo esto, guardamos los cambios, ¿sí? Y esta configuración ya queda guardada y podemos empezar a revisar o a realizar las preguntas. Vamos a hacer una evaluación sobre la resta. Igual no tengo mucha didáctica en cuanto a la matemática, pero bueno, voy a intentarlo, ¿no? Agregamos una primera pregunta. Por ejemplo, podría decir una pregunta de verdadero y falso. Podríamos decir cuáles son los términos de la resta, ¿sí? Podríamos decir el minuendo es un elemento de la resta, ¿sí? Podríamos poner directamente. Inclusive aquí antes podríamos poner responda o seleccione, mejor dicho, ¿sí? Seleccione verdadero o falso. Sabemos que la pregunta es de verdadero o falso, pero de todas maneras, ¿no? Podríamos entrar un poquito en detalle y ponerle así, ¿no? Vamos a ponerle otro color. Seleccione verdadero o falso. El minuendo es un elemento de la resta. Muy bien. Aquí tenemos para cambiar también los formatos, ¿no? Bueno, etcétera, para el texto. Aquí el estudiante debe responder si es verdadero o falso, ¿sí? El texto para verdadero sería la palabra verdadero, para falso la palabra falso. Y aquí vamos a indicar cuántos puntos va a valer esta calificación, ¿sí? ¿Cuántos puntos va a valer esta calificación? Puede valer 1 punto, 2 puntos, según lo que cada uno de ustedes lo considere. ¿Cuál es la respuesta correcta? Miren, esta parte importa también. ¿El minuendo es un elemento de la resta? Sí, es verdad. Entonces la respuesta es verdadera. Si pondríamos, por ejemplo, el signo más es un elemento de la resta, la respuesta que debería escoger el profesor es falso, porque eso es falso. Entonces ahí se calificaría correctamente la respuesta a esta pregunta. Pero bueno, vamos a dejarle el minuendo es un elemento de la resta, ponemos verdadero. La respuesta es verdadero, la calificación va a ser de 1 y creamos la pregunta. Una vez creada la pregunta ya tenemos aquí, miren, ¿sí? Igual como en todas las opciones de Schoology, aquí tenemos el icono de configuración desde donde podemos editar la pregunta para cambiar o formularle de una manera diferente. Podemos eliminar la pregunta, ¿sí? Es decir, son cuestiones de administración. Bien, vamos a otra parte. Opción múltiple. ¿Cuándo podemos utilizar esto? Cuando podemos seleccionar una, varias opciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a coger opción múltiple. Aquí podríamos poner un encabezado que diga seleccione dos elementos de la resta, ¿sí? Voy a poner primeramente, aquí hay que especificar siempre el número de elementos, o sea, bueno, eso ya queda a criterio de ustedes, pero yo le pongo 2 elementos de la resta. Voy a poner primeramente las opciones correctas, minuendo y sustrayendo, ¿sí? Sustrayendo, espero que esté bien escrito. Subtrayendo, ¿sí? Ahí estamos bien. Bueno, aquí ya me quedó la duda, ¿no? Me disculpan si me equivoco. Subtrayendo. Y pues en la opción 3 podríamos poner no sé, el signo más, ¿sí? El signo multiplicación, etcétera, por ponerles un ejemplo, ¿no? Y ahí ya depende de la creatividad. Aquí marcamos las opciones que son correctas para el maestro, ¿sí? Respuesta correcta y respuesta correcta son estas dos. De esto dependerá el puntaje. Entonces, en la parte de inferior podemos además decirle que las preguntas o las opciones se ordenen para cada estudiante de forma aleatoria, es decir, que no le salga igual a todos.
permitir una puntuación parcial en caso de que una de estas dos esté bien, que tenga una parte del puntaje. Por ejemplo, si solamente responde una bien, tendría un punto y la calificación total sería de 2 puntos, ¿no? Minuendo y sustrayendo, si responde correctamente, equivaldría a 2 puntos. Si una de ellas está bien, 1 punto. Y si ninguna de ellas está bien, 0 puntos, ¿no? Bien, entonces así quedaría más o menos esta pregunta sobre opción múltiple. Guardamos, creamos la pregunta, ya tenemos dos y miren cómo aquí me va indicando cuántas preguntas se han formulado y cuántos puntos hasta el momento sumarían en la prueba. Si hablamos de una prueba de 10 puntos, tenemos apenas 2 preguntas que suman 3 puntos, nos faltaría 7 puntos más. Bien, otra que pueden utilizar, por ejemplo, podría ser esta, ¿no? Completar espacios en blanco. Esta les va a servir mucho para este caso, al menos es mucho mejor. Por ejemplo, es para completar, para rellenar, ¿sí? Escriba el operador o el número que falta para que se cumplan las operaciones. Escriba el operador o el número que falta para que se cumplan las operaciones. 2 puntos, ¿sí? Sugerencias también podrían poner escribir solo con letras minúsculas si lo requiere. Punto. Sugerencia, ¿no? Una sugerencia que podemos pintarle de otro color. Y pues bueno, ahí está. Bien, permitir una puntuación parcial dependiendo de cuántos puntos vaya a obtener la pregunta, ¿no? Vamos a ponerle que sí. Si queremos podemos utilizar un banco de palabras, ya les explico eso, y tomar en cuenta mayúsculas y minúsculas, ahí ustedes deciden, a pesar que arriba yo ya puse la sugerencia. Bueno, vamos a formular entonces las operaciones. Para poder dejar espacios en blanco vamos a utilizar el guión bajo. Entonces miren, por ejemplo sería 20 menos 6 igual a 14. Podría poner la operación 20 espacio menos espacio 6 igual a 14. Vamos a pintarle de otro color. Vamos a pintarle, por ejemplo, azul. Y le voy a decir, podríamos aumentar un poquito de texto también, ¿sí? Vamos a ponerle aquí con este formato para que resalte más. Y a continuación nos toca utilizar los guiones bajos por cada aquel lugar que queremos que quede un espacio en blanco. Por ejemplo, yo podría poner aquí, quitar el operador menos, borrarlo, y poner el guión bajo. Cuando pongo el guión bajo, ¿sí? Inmediatamente el programa me muestra respuesta 1. ¿Qué iría en el guión bajo? Iría el signo menos. Entonces, miren, este guión sería necesario para completar ese espacio en blanco. Y el resultado también lo podríamos poner con espacio en blanco, miren, y se va a crear la respuesta número 2. ¿Sí? Y la respuesta número 2 yo debería escribir la respuesta de la operación de arriba, 20 menos 6 me da 14. Entonces el estudiante debería poner un menos o guión y un 14 para que este valor o esta respuesta sea la correcta. Bien, vamos a saltar a otra línea y voy a poner otro ejemplo, digamos 68 menos 18 es igual a 50. Seleccionamos, le voy a aplicar un poco de formato, le puse encabezado 3, ¿ya? Y ahora vamos a reemplazar aquí con un guión y me va a salir la respuesta número 3, perdón, y debería escribir 68, el valor que iría ahí. Acá voy a quitar en cambio el igual, le voy a reemplazar con un guión bajo y me sale la respuesta o el espacio en blanco número 4, donde yo debería escribir el igual. Estos son las respuestas que el estudiante debería escribir para que esto coincida, ¿sí? Para que esto coincida con esto de acá. Muy bien, ya hemos terminado. Bueno, así seguiríamos haciendo. Ahora digamos si es que va a poder tener a permitir una puntuación parcial, ¿sí? De 2 respuestas o de 4 respuestas, cuánto vale cada ítem, cuánto valdrían 3, 2, 1, etcétera.
Si quieren pueden utilizar esto del banco de palabras, pero eso lo haremos con otro ejercicio en otra pregunta y le vamos a decir que esta respuesta va a valer 2 puntos, o no, un poquito más, 4 puntos, ¿ya? 4 puntos, entonces estaría ahí la pregunta. Vamos a crear la pregunta y miren, aquí estaría la pregunta, ¿sí? Aquí estaría la pregunta. En total tenemos ya 7 puntos y vamos a otra más, vamos a agregar otra donde a lo mejor podamos ordenar, por ejemplo, ordenamiento, una de ordenamiento, vamos a hacer una de, ya, ordene los elementos de la resta, ya, ordene los elementos de la resta. Vamos a poner, por ejemplo, número 1, número 2, el menos, el igual, y aquí podemos agregar un nuevo elemento. Vamos a agregar una opción más que me está faltando. Podemos agregar varias, ¿no? Pero voy a poner una. Agregar una y le vamos a poner aquí resultado, ¿sí? Resultado. ¿Ya? El orden lógico sería este, ¿no? Esta sería la forma como debería ordenarse. A ver, aquí tenemos mal. Primero va el número 1. Movamos esto, ¿sí? Aquí arriba, número 1 menos número 2 es igual al resultado. Este sería el orden lógico en que debería responderse esta pregunta. Aquí debemos poner el orden lógico. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo agregué una opción de más y esta me está sobrando? Aquí tenemos la opción quitar espacios en blanco. Doy clic aquí y miren, se ha quitado y ya me quedó la pregunta, bueno, aunque se desordenó, vamos a ordenarle nuevamente. Vamos a poner número 2 acá. Número 1 menos número 2 es igual al resultado, ¿ya? Permitimos puntuación parcial, ¿sí? Por ejemplo, aquí es muy importante leer este mensaje, cómo se califican las puntuaciones parciales. Bueno, cuando son ordenamiento yo generalmente no suelo habilitar la puntuación parcial porque a veces esto puede traer inconformidad en los estudiantes en cuanto a qué calificaciones pone el sistema. Entonces yo suelo deshabilitar esto. Pero puntuación parcial significaría que si una o dos tiene correctamente ya le pone una parte del puntaje, pero yo prefiero que no, que todo esté correctamente ordenado para que obtenga la máxima calificación, o si uno de los ítems falla, como debe ser lo lógico, 0 puntos. Esto valdría 3 puntos, ¿sí? Valdría 3 puntos y listo. Damos crear pregunta y ya tenemos aquí la prueba elaborada. Sobre 10 puntos, 4 preguntas. Muy bien. Antes de publicar esta prueba podemos hacer una vista previa. La vista previa significa una prueba del cuestionario que hemos hecho. Están aquí las instrucciones, algo así lo vería el estudiante, ¿sí? Aquí le dice también cuántos intentos lleva, ¿sí? Cuántos intentos les queda y pues vamos a comenzar. Esto no tiene ninguna calificación, simplemente es una forma de poder ver. Aquí vemos que cada pregunta ha salido en una página o va a salir en páginas diferentes. Ordene los elementos de la resta. Pues el estudiante en su casa debería hacer algo como esto, ¿no? Número 1 aquí arriba, menos, ¿sí? El número 2 vendría acá y el igual aquí. Entonces ahí estaría correctamente ordenada y pasamos a la siguiente pregunta. Estamos probando, ¿no? El cuestionario cómo nos ha quedado. Seleccione, bueno, aquí tengo un error, ¿sí? Pero eso lo podemos corregir, ya les indiqué desde dónde. Y seleccione dos elementos de la resta. Entonces miren, yo suponiendo voy a coger esto y esto, ¿no? Yo ya seleccioné mal, ya sabemos, ¿no? Pero bueno, eso evaluaría el sistema. Ya, doy página siguiente. Miren que puedo regresar a la pregunta anterior desde atrás. Para eso configuramos la prueba al inicio. Aquí tenemos la pregunta de completar. Escribe el operador o el número que falta para que se cumplan las operaciones. Entonces 20, ¿sí? Aquí debería poner el signo menos del estudiante y miren cómo se va reemplazando. Y menos 6. En la pregunta 2, en la respuesta 2, puedo seleccionarlo aquí o acá. Entonces pondría la respuesta. La pregunta 3, de la misma manera, ¿sí? La pregunta 4 o el espacio en blanco, también de la misma manera.
vamos a dar siguiente. Puede ser que el estudiante no complete todo también y como pusimos pregunta con calificación parcial, podemos hacerlo, ¿no? Página siguiente. Viene la pregunta número 4 y aquí está. El minuendo es un elemento de la resta, verdadero o falso. Supongamos que yo pongo falso y pues puedo revisar las respuestas. El estudiante en su casa, miren, podría revisar algo así como esto. Bueno, aquí no sale porque es una prueba nada más que estamos haciendo de cómo nos quedó la prueba. En la parte inferior tenemos el tiempo que me queda restante para la evaluación y si yo ya quiero puedo enviarlo. Caso contrario, doy clic atrás y pongo o reviso las respuestas en aquellas preguntas que me faltan. Bien, una vez que ya hemos terminado la prueba, mejor dicho, ya está terminada, ¿sí? Cuando la prueba ya nos empiece a llegar a nosotros, vamos a revisar los resultados que están aquí, ¿sí? Y aquí saldría la lista de los estudiantes con la calificación que han obtenido en este lugar, ¿sí? Con la calificación que han obtenido en este lugar. Ahí nos saldría el puntaje. Eso simplemente pasamos a nuestra libreta de calificaciones, a nuestra hoja de cálculo y listo, tenemos la evaluación, ¿sí? Tenemos acá las preguntas, si queremos modificarlas. Yo, por ejemplo, tenía un error por aquí, doy clic en editar, corrijo mi error ortográfico involuntario y listo. Guardamos y cuando ya hayamos revisado la prueba y sepamos que está bien elaborada, bien formulada, etcétera, ya podemos estar tranquilos, ¿no? También voy en la configuración, por ejemplo, voy a añadir en el caso de estos muchachos, podría agregar un, no sé, un archivo adjunto que diga, por ejemplo, haga además de esta evaluación una tarea. Voy a agregar un archivo, ¿sí? Lo tengo aquí en las descargas y voy a revisar, ¿no? Uno de los archivos que descargué es justamente sobre la resta. Déjenme buscarlo, debe estar por aquí. Entonces, de esa manera, miren, aquí está, ¿no? Un poquito como para orientar al estudiante. Seleccionar y aquí está. Sumas y restas es una imagen que, bueno, ya les pongo. Vamos a repetirlo. Sumas y restas para que vean cuál es el archivo que estoy adjuntando. Sería algo así como esto, ¿no? Donde se explica el proceso de la operación, ¿no? Entonces es material didáctico que podemos adjuntar a nuestra tarea. Eso sería entonces todo con respecto a la prueba, ya queda guardada y entonces en la fecha indicada tratar de estar pendientes de que los estudiantes hagan la evaluación. Igual, si los estudiantes tuvieran alguna inquietud, algún problema, inconveniente, siempre revisar el área de notificaciones para saber qué nos están preguntando, en qué parte tienen inconveniente. También aquí desde pruebas y cuestionarios podemos, como les dije, cambiar un poquito la fecha, el enunciado de la prueba, las indicaciones, etcétera, ¿no? Hacer coincidir esta parte, por favor, es muy importante, la fecha límite, ¿sí? Si pusimos que se entregue el día de hoy, por ejemplo, ¿sí? A tal hora que coincide esta fecha límite con la que pusimos en la configuración. Bien, eso sería todo entonces y nos vemos en una siguiente entrega.